Bueno, este 6 de enero estamos de vuelta y bueno, entramos a los temas duros de la política y bueno, pues quizá el más complicado siempre es la gobernación. Y le agradezco muchísimo a Ricardo Peralta que me acompañe, subsecretario del ramo, justamente es el encargado de la gobernación dentro de la Secretaría de Gobernación. Me da gusto tenerte aquí, Tocayo. Encantado, Tocayo. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar este 6 de enero, además con todo lo que significa el Día de Reyes para el país. Pues tenemos, yo decía, la obligación de dejar el pesimismo a un lado, sobre todo en estas fechas, ¿no? Habría que darle una oportunidad al optimismo, pero en el tema del territorio gobernado por poderes ilegales versus el territorio que sí está gobernado por poderes legales, hay una batalla pendiente. Hace no muchos días leía a uno de mis hijos una novela antigua de Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco. Y en aquella narrativa que se hace tan exquisita de esta novela, pareciera que estamos recreando, sobre todo en esas zonas donde se señaló lo que hacía el Zarco, en la zona de Morelos, en Yautepec precisamente, pareciera que estamos recreando un símil de lo que sucedió hace más de 100 años, lo que sucedió hace 150 años. A ver, está interesante la entrada. En el Sí. siglo XIX, vamos a ponerlo, antes de la llegada de Porfirio Díaz, Así es. el gobierno mexicano, ya el gobierno independiente, no gobernaba todo el territorio. Si te ibas a Sinaloa, ¿no? ¿Te acuerdas del Rayo de Sinaloa, Heraclio Bernal? Pues gobernaba una zona, ¿no? Y si te movías a territorios de Chihuahua y de Durango... Y de Sonora. O sea, territorios enteros gobernados por alguien distinto al poder legítimo. Hoy estamos un poco en esa circunstancia. No te diría con territorios tan extensos, extravíos para el poder, pero los hemos perdido. Yo creo que el gobierno federal gobierna cada centímetro de este país. Pero no podemos soslayar que existen poderes fácticos que, por supuesto, son ilícitos, que controlan el comercio, que controlan el poder político. Esto no es nuevo. No es un problema que se haya causado en esta cuarta transformación del país. Estamos en condiciones diversas, por supuesto, totalmente distintas al del siglo XIX. Quise hablar del Zarco y quise hacer esa introducción histórica, quizá a manera de fantasía, pero en otros casos es muy real, de lo que ha venido sucediendo en diversas regiones del país, que es distinta la realidad en cada una de las regiones de nuestro país. El caso de Veracruz es uno, y según la región de Veracruz, no es lo mismo Poza Rica que Minatitlán, y lo mismo Guerrero, no es lo mismo la Costa Chica, la Costa Grande, que la zona de la montaña, ni por supuesto ni la zona de Tierra Caliente. ¿Cuándo? A ver, te voy a dar una cifra, y si quieres me la rebates. Si tú acudes a algunos de los distribuidores de alimentos o de bebidas, o acudes a hablar con las iglesias, cosa que te toca, o acudes incluso con las autoridades electorales, o platicas con el ejército, 40% de nuestro territorio está en problemas diversos de gobernabilidad. Es decir, no gobierna la Constitución, gobierna algo más. ¿Te parece que exagero? ¿40%? Yo creo que en nuestro país existe una gran sed del Estado mexicano en muchas regiones del país. Lo vimos nosotros en nuestros encuentros con distintas expresiones que, como tú y yo lo hemos platicado, por ejemplo, en el estado de Michoacán, me tocó escuchar los testimonios de los huérfanos de la guerra, del narcotráfico, esta guerra terrible que ha traído tantos muertos y desaparecidos al país, de muchachos menores de edad, todavía adolescentes, algunos a punto de dejar la pubertad, que siguen teniendo las huellas tangibles, cicatrices de machetazos, testimonios de cómo masacraron a sus padres, pero por fortuna no es ese gran porcentaje que se señala. No hay un estudio serio en este momento que pueda decir qué porcentaje es de la población, porque así como tenemos entidades federativas si en paz... la variable es el municipio, el Palacio Municipal no gobierna, alguien más gobierna. ¿Cuántos municipios en el país no están gobernados por las presidencias municipales?
Yo no podría dar una cifra exacta porque sería verdaderamente temerario dar un número. Lo que sí te puedo decir es que hay una realidad que tenemos que asumir, una realidad heredada, que tenemos que enfrentar, que tenemos que resolver también, que se tiene que dejar de diseñar y se tiene que empezar a actuar, se tiene que empezar a visitar y se tiene que comenzar a dar resultados muy pronto, porque la gobernabilidad es cada segundo, cada respiro. No puede hacerse una planeación de gobernabilidad cuando lo estamos respirando todos los días, todos como ciudadanos. A ver, te detengo ahí porque me gustaría ver tú cómo estás valorando la salida hacia futuro, pero sí necesito un diagnóstico. O sea, llevas un año sentado ya en ese cargo. 6 meses. 6 meses, como si fueran 3. Exacto. Según tu propio diagnóstico, ¿cómo llegamos a que hubiese esos territorios no gobernados por la ley? O sea, ¿cómo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Nunca estuvieron gobernados? ¿Dónde están los principales factores que desde tu punto de vista hicieron que se perdiera la Es gobernabilidad? multifactorial. Hablas de los municipios. Hasta hace muy poco, el municipio como ente jurídico fue reconocido como tal. Un ente reconocido de derechos y obligaciones, un ente reconocido que tuvo que ser reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esa es una versión. ¿Cómo es posible que los municipios hayan sido tan olvidados y no se haya fortalecido el federalismo a través de la actividad municipal, cuando es donde se vive literalmente la actividad del Dices día a es día de los multifactorial, mexicanos? pero yo considero contigo, la primera es la autoridad más próxima a la gente la desatendimos. Ese es el principal error que se cometió, no haber atendido los municipios. ¿Cuándo se cometió ese error? Es un error histórico, es un error donde se priorizó la vida de las entidades federativas, donde se proliferó el crecimiento de los municipios, sin saber que eso se necesita recaudación de impuestos, presupuesto, seguridad pública, servicios de salud, servicios de urbanidad, desarrollo social. Pero a ver, estos niveles de desgobierno no estaban antes del 2000. O por lo menos no estaban antes de 94, para ponerlo en fechas más precisas. Yo creo que sí estaban, pero estaban poco visibilizados. Porque después de esa fecha que refieres, hace 20 años, no teníamos el nivel tecnológico de información que hoy tenemos con la amplitud que da el Internet. Yo creo que esos municipios y esas regiones y esos grupos indígenas y ese grupo de pobres de nuestro país se fue gestando desde entonces. Las políticas públicas en México fueron olvidando a los más marginados desde entonces. Hoy, decía, es multifactorial. El principio es el olvido del municipio. ¿Qué más? Sin embargo, hay otro factor como fenómeno social, que es la impunidad. Bajo ninguna circunstancia puede haber en un país con corrupción si no existe previamente impunidad, porque se permite, porque el diseño institucional, incluso desde el punto de vista legislativo, permite el crecimiento de la corrupción a través de la impunidad. O sea, no hay castigo. Haces lo que haces y no Es una pasa tristeza nada. escuchar precisamente lo que acabas de decir. En el país del no pasa nada. No hay una atención a las víctimas y aquel que eventualmente es enjuiciable y sentenciado y cumple una sentencia, cuando logra salir de prisión, sigue teniendo un estigma por haber estado en prisión, cuando tendría que ser una persona reinserta a la sociedad, que se reintegrara inmediatamente a la vida en libertad. Pues no lo tenemos, desde una denuncia ante el Ministerio Público hasta el último eslabón, que es la reinserción social. No existe un nexo. ¿Hace cuántos años no se escribe de derecho penitenciario en nuestro país? Pareciera que no existe la vida de los... fue el último. Se acabó. ¿Y dónde quedó? Entonces, son temas que se tienen que hablar, son debates que se tienen que volver a discutir en nuestro país, aunque sean políticamente incorrectos. Pero hay que hablar de la comunidad penitenciaria. Perdón, es Pablo, Luis es el hermano. Sí. Pablo está bien. Hay que hablar de la vida privada, de las personas privadas de su libertad y su vida al interior de las prisiones. Qué tan productivos deben de ser y tienen que ser. La Constitución consagra 5 elementos básicos para la gente privada de su libertad: la capacitación para el trabajo, la recreación, la cultura y el deporte. ¿Cuántos realmente tienen estos eventos
que señala la propia Constitución, se incumple, por supuesto. Hay un proyecto muy importante que se ha señalado por parte del gobierno federal, donde se les va a reintegrar a la vida productiva a la gente en prisión. Ese es uno de los factores. Pero si nos vamos al eslabón número 1, ¿qué tan segura se siente la gente de acudir al Ministerio Público a denunciar un hecho versus el cumplimiento o el resarcimiento de un daño a esa víctima? Si un extraterrestre aterrizara en México, muy probablemente vería que el poder federal, y piensa por favor un segundo en una oficina de Hacienda o de Banco de México, es un poder, por lo menos en su expresión, ostentoso. Y el poder local es un poder raquítico. O sea, el neoliberalismo y sus austeridades hicieron que no hubiera sueldos para la policía, para los tribunales, para los ministerios. O sea, realmente sí tenemos un gigante con pies de barro. Eso provocó este estado de cosas. No solamente hubo un diseño para desdibujar a un país. Quienes se encargaron de desgobernar este país en los últimos 30 años, lo hicieron para afectar a México. No supieron qué país gobernaban. Me recuerda la historia del último zar, que fue el último en enterarse que había una revolución afuera de su palacio. Eso le pasó al neoliberalismo en nuestro país. Nunca se enteraron el país que gobernaban, nunca se enteraron que había tarahumaras, que había yaquis, que había pueblos indígenas en el sur, en el Golfo, en el Pacífico, que había millones de pobres en este país. O sea, nunca se enteraron los presidentes, los secretarios de Estado. Los presidentes y todos los coludidos. Yo creo que este gobierno de la Cuarta Transformación no solamente conoce y es sensible a esta gran necesidad social. Hoy lo que estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación, bueno, en principio tenemos un gran ejemplo con la ministra Olga Sánchez Cordero, que no solamente como un tema de pose, eliminamos, y fue una idea y una propuesta de ella misma, se eliminaron todas las vallas alrededor del Palacio del Cobián. Es un gran símbolo. Es donde está la Secretaría de Gobernación. Es correcto. Cerca. La gente ni sabía que existía el Palacio del Cobián. Se volvieron accesibles. Es que hicimos un cambio de política. Déjame entrar. Dices tú, la autoridad local muy endeble, la distancia del gobernante federal de lo que está pasando en lo local, y frente a esto hay un cambio de política. Pero déjame contradecirte, yo no veo de parte de la Cuarta Transformación una idea clara para qué hacer con el municipio. O sea, entiendo bien qué van a hacer con la Guardia Nacional, varios de los proyectos de desarrollo pues, se han discutido muchísimo, la idea de concentrar las delegaciones en una sola oficina, la conducción de la política social para que una redistribución mejor. Pero ante la pregunta, ¿qué tiene la Cuarta T para el municipio? Ni en el último libro del señor presidente, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en los discursos, no está el municipio. Déjame plantearte la queja. Déjame contradecirte, mi querido Tocayo. Adelante, señor. El INAFED, que es el Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo, que depende de la Subsecretaría de Gobierno de Gobernación, después de 17 años, volvió a sesionar su consejo consultivo. Olvidado casi 2 décadas el INAFED. Se han capacitado a más de 3,000 funcionarios de los más de 2,400 municipios que tiene nuestro país y estamos haciendo eventos mensuales con estos funcionarios a nivel nacional. El próximo es en el estado de Veracruz y en el estado de Oaxaca. Son eventos masivos donde llevamos todo tipo de expositores, donde estamos recuperando el fortalecimiento del federalismo en los municipios, porque para nosotros como gobierno ya no seremos de los servidores públicos inalcanzables, que requieres un año antes para poder atender a un presidente municipal. Nosotros estamos yendo a los municipios, estamos yendo a las entidades federativas y estamos yendo donde están los problemas sociales. Es decir, el cambio de política es totalmente distinto a lo que se apreció durante por lo menos 3 décadas. Desde el INAFED, el Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo. Pero acéptame que la Cuarta Transformación es más que gobernación y más que el INAFED. Es decir, si yo veo presupuestos,
es una reducción. Si veo a los presidentes municipales, andan bastante enojados. Hombre, los de oposición ya vinieron incluso a plantar cara en el Palacio Nacional, les fue pésimo. En el discurso del presidente hasta no los tuve está. yo en mi oficina. Así también. es. Es decir, a ver, te entiendo que la INAFED pues, es un instrumento, pero ni tiene más dinero este año la INAFED, ni puede dar capacitación. No, te estoy hablando del diseño. Es más, déjame planteártelo. ¿Qué tendría que ocurrir con el 115 para que el municipio fuera lo que tiene que ser? Si no actuamos como estamos actuando en este momento, donde los presidentes municipales tienen que tener el talento y la creatividad suficiente para tener sus propios órganos recaudadores, si los presidentes municipales, que yo estoy de acuerdo, tendrían que tener un presupuesto destinado a los municipios y no a través de las entidades federativas, donde en virtud de su vocación se les impulse, ejemplo, cierto municipio que tiene como vocación el turismo o el comercio exterior, como son los municipios fronterizos, el comercio marítimo, como son la mayoría de los puertos, Los etcétera. pueblos mágicos. Los pueblos mágicos. Si no se enfoca el presupuesto dentro de las entidades federativas, pero individualizado a cada municipio. Y eso hoy no, Hacienda no lo tiene visto. Hoy no, porque no está regulado tal cual en el presupuesto de egresos. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que eventualmente se analice la posibilidad de que los municipios, según su vocación, y hay algunos que no tienen ninguna de estas vocaciones, que son simplemente actividad agropecuaria u otro tipo de actividades que no tienen el beneficio de Mazatlán, no tienen el beneficio de Benito Juárez, no tienen el beneficio de Acapulco, etcétera, de Ensenada, de Tijuana. El resto de municipios podrían estar en cierta crisis si no se les identifica con cierta vocación. Bueno, se tiene que homologar una política donde los municipios y los presidentes municipales actúen en virtud de sus gobernados para tener un sistema de recaudación. Hay, y lo dijiste hace un momento, hay presidencias municipales, hay municipios que no tienen policías, olvídate armados, no hay policías. Ojalá que fueran policías capacitados, con un plan de retiro, con un buen salario, etcétera. Tú hablaste un momento de este término muy de politólogo de diseño institucional. El municipio requiere rediseñarse en la Constitución. O sea, pensemos, por ejemplo, en las zonas conurbadas. Esas no están bien reguladas. Hombre, hoy hablábamos de las bolsas de plástico, ¿no? Se prohíben en la Ciudad de México, pero están permitidas en el Estado de México. Pero ese es el mismo problema con los problemas de seguridad y de basura. Es el problema de publicidad exterior, ¿no? Publicidad exterior. Es decir, algo tendríamos que hacer para repensar ese ordenamiento de primer nivel. Mira, está en tu tarea, está en tu preocupación, está en tu diálogo con la secretaria Olga Sánchez Cordero, está en el interés del presidente. Te voy a dar 3 ejemplos de lo que acabas de mencionar. El tema de movilidad. El tema de movilidad es un tema local. Sin embargo, existe una ley de movilidad a nivel federal que promueve SEDATU y estamos nosotros haciendo lo necesario para que se armonicen las leyes de movilidad conforme al tema federal. Si habláramos de una crisis que existe en Estados Unidos en este momento, que es el uso del vapeo en adolescentes. En nuestro país todavía no hay regulación al respecto. Es un tema federal. Todavía se cree que es saludable. No solamente es saludable. Eventualmente la gente piensa que porque tiene sabores distintos a lo que huele un cigarro combustible, no hace daño a la salud. Así como esto que estoy hablando, que son temas locales, como el tema de los taxistas. ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación con el tema de los taxistas? Y nada más que son 23 entidades federativas que vienen representadas a la Secretaría de Gobernación. Eventualmente lo pueden convertir en un tema nacional, sí. Pero la regulación es local. Respetando el tema del federalismo, eventualmente creo que ciertas legislaciones sí tienen que tener una base de carácter federal para armonizarse en lo local. ¿Tendría que estar en la Constitución? No sé si necesariamente en la Constitución o en una ley general. Yo creo que una ley general... reglamentaria del 115 constitucional. Puede ser, ¿por qué no? Y sí repensarnos la naturaleza del municipio y su relación con las entidades federativas y la federación. Policías. También, sin duda. Dejas de irme a corte porque Por es favor. tu tarea. O sea, tú necesitas, no solo necesitas Guardia Nacional. Guardia Nacional es como el segundo o tercer piso de la construcción. Déjame irme a corte y me cuentas cómo están pensando, repensando, ocupar el territorio con la Policía Municipal. Con todo gusto. Esto es La Octava. Soy Ricardo Rafael. Les saludo y estamos de vuelta en un momento con el subsecretario Ricardo Peralta.
Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por su Salud y estás viendo La Octava. Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava 8.1 de televisión abierta y en YouTube La Octava TV. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Esto es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook, las reconciliaciones de La Octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en La Octava, por supuesto, por el 8.1. Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien está en la línea. Mira, lo que nosotros hicimos no fue una exoneración. Pusimos en el banquillo de los acusados a Manuel Bartlett. Irma, ¿de dónde proviene la riqueza de Manuel Bartlett? Eso es algo que le corresponde indagar a las autoridades penales. El cambio no fue una revolución armada, fue una revolución electoral, fue un golpe de timón pacífico. Tenemos una revista que se llama El Chamuco. Los hijos del Averno, llévela, vara. Es de colección. Julio Astillero. La Octava. Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación de La Octava. Esto es La Octava, estoy con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y bueno, siempre las secretarías tienen una subsecretaría principal, es la que llaman la Secretaría del Ramo, la que tiene como el tronco de la Secretaría. Y hablábamos hace un momento, pues, de uno de los mayores problemas de gobernación que tiene este país, Ricardo, y es que no tienes efectivos suficientes para cubrir el territorio. El presidente lo hizo notar, incluso antes de tomar posesión. La propuesta de la Guardia Nacional es una fórmula justamente para que haya coordinaciones de la Guardia en todo el territorio, así recuperar territorio. Pero una de las críticas que le hizo la oposición y algunos de los que conocen el tema es que pues, la Guardia Nacional es una suerte como red, como de segundo piso,
primero tienes que tener la policía municipal y ahí no ha habido una apuesta seria para que primero o al mismo tiempo se cubra a nivel municipal con policía en lo que la Guardia Nacional empieza a funcionar. Encantaría tu reflexión al respecto. Hace algún tiempo escribí una nota en un periódico donde señalé el desvío de 302 mil millones de pesos del 2012 al 2015. Esto está documentado en Auditoría Superior de la Federación. De hecho, se presentaron denuncias en la entonces PGR del desvío de esa cantidad de dinero en 21 entidades federativas. El caso de Veracruz, 61 mil millones de pesos. Todo ese dinero desviado era precisamente para fortalecer las policías locales. ¿De dónde se fue ese dinero? Es dinero que a la fecha no se ha acreditado el destino final. 302 mil millones. 302 mil millones de pesos. O sea, entre Felipe Calderón y Peña Nieto, los dos mandatos. Así es. Estás hablando de 2 puntos del PIB. Es 5 veces los programas de apoyo social. Una cantidad de dinero que a la fecha no se sabe dónde quedó. Esto es el producto de cómo sí podemos hablar de que la corrupción mata. No haber invertido en nuestras policías, en las policías municipales y en las policías estatales, desde la selección, el reclutamiento, la capacitación, insisto, en un buen retiro, y no darle la importancia social de legitimación de lo que significa ser policía frente a una sociedad que hoy no le reconoce no solamente credibilidad, sino valores como la honestidad, la lealtad al propio gobernado, es lo que hoy estamos pagando como país. Sin duda, no le quito ni le pongo una coma ni un punto a lo que acabas de decir. ¿Qué está haciendo el gobierno para revertir esta circunstancia? Por supuesto, la creación de la Guardia Nacional es una... Que es nacional, no municipal. No municipal, es una respuesta a lo que se debió haber hecho en el pasado, porque la creación de la Policía Federal, y no la Policía Federal de Caminos, que eso tiene más de 80 años de haberse creado, sino la fusión de distintas policías e incluso de las Fuerzas Armadas para crear lo que fue la Policía Federal, solamente atendía operativos especializados o especiales según la demanda de alguna entidad federativa. Lo que hoy se está haciendo es un trabajo de proximidad social, es decir, que la Guardia Nacional con las regiones que eventualmente va a tener se encuentren íntimamente relacionadas con el municipio, con la entidad federativa y vivan en las regiones. Pero déjame poner mi escepticismo sobre esto. Es como si tuvieras una máquina de doble entrada. O sea, la entrada nacional la tienes que resolver, es el ejército en ultimísima instancia, es la Guardia Nacional, y está muy bien, se irán acercando, pero bueno, terminará el año con 52 coordinaciones, a lo mejor un poco más, pero seguirá siendo una policía distante del territorio, solo por número. Pero no se ve la otra entrada. Es decir, yo no estoy viendo una escuela de formación policial municipal, no estoy viendo una carrera municipal, no estoy viendo recursos para eso. Y la verdad, las puras coordinaciones nacionales no nos van a resolver el problema. Sin duda, y coincido plenamente, la Guardia Nacional no va a poder resolver el problema de seguridad pública como lo quisiéramos. Es un año de gobierno apenas el que se está ejerciendo hasta este momento. Sin embargo, todo lo que acabas de referir, toda esa actividad de las policías municipales y estatales, tendrá que ir armonizado con la actividad de la Guardia Nacional. Sin duda, los programas de control de confianza, de capacitación, de armamento. O sea, ¿la Guardia Nacional va a formar a la Policía Municipal? No necesariamente, pero tenemos que ir armonizando la misma cultura de lo que estamos buscando como una seguridad pública nacional, con el respeto a los distintos órdenes de gobierno, pero estamos buscando que sean los mejores entrenados, la gente que pueda ser admirada por parte de su sociedad, que sea confiable la policía, que no sea corrupta, que no Es una reforma cultural fundamental. Las reformas culturales tardan 10 años. Y lo dijiste hace un momento y te compro el argumento. No tenemos tiempo. O sea, lo que me estás diciendo es, espérense a que se instalen las 52 coordinaciones. Espérense que la Guardia Nacional reclute. Espérense que se forme. Y una vez que eso ocurra, serán ejemplo para los futuros policías municipales. Ya tendré yo bisnietos para entonces, Ricardo. Hay que acelerar ese proceso. El país no aguanta. Apenas acaba de haber una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, donde se establecieron una serie de políticas precisamente donde se comprometieron los gobiernos de los estados a emplear el presupuesto de seguridad pública precisamente para estos efectos y que en efecto tiene que ser muy rápido, no tenemos tiempo. De hecho, te quiero decir que si no se hace esta actividad de armonización, de capacitación y de invitar a los jóvenes a que formen estas primeras bases de policía municipal, estatal,
donde le den esa confiabilidad a la gente, el país estuviera o podría estar en riesgo en los siguientes años. Yo creo que estamos construyendo un país, Ricardo, y así lo digo con toda honestidad, estamos construyendo un país para los que hoy son niños y adolescentes. Porque si bien es cierto que trabajamos día a día para dar lo mejor de nosotros para que continúe la gobernanza y la gobernabilidad del país, el proyecto de la Cuarta Transformación se verá plenamente cosechado en algunos años más, y no va a ser en este sexenio. Este año se va a consolidar el gobierno para que todo lo que se está haciendo en el resto del sexenio, es decir, los 4 años siguientes después de este 2020, van a tener frutos muy importantes y lo vamos a ver en muy poco tiempo. Pero lo digo con toda certeza. En materia de seguridad y gobernanza, no vamos a ver resultados pronto. Pronto sería fantasioso, sería irreal pensarlo. Sin embargo, ojo, no es la única forma de acabar con la inseguridad. Si atacamos como se está haciendo de raíz los problemas sociales de México, que es precisamente... Ahora, yo lo que pasa es que sigo tu tren de pensamiento, es decir, autoridad municipal débil, policía débil, impunidad grande, corrupción, pues ahí está, ¿no? Pero no todo es la Guardia Nacional, y no todo es la Policía Municipal, y no todo es la Policía Estatal. La inseguridad también tiene distintos frentes que se pueden atacar. Por ejemplo, si no hay oportunidades de trabajo, lo que hemos promovido en otras partes del país, donde Sembrando Vida le está dando trabajo a millones de personas, donde los jóvenes construyendo un futuro le está dando actividad a los jóvenes, activándose en otras partes del país. ¿Tú estás seguro que ahí donde estamos inyectando recursos de nuestros impuestos, recursos por la vía social, va a bajar la delincuencia? Sin duda. Eso se puede medir estadísticamente en menos de un año, ¿eh? Sin duda. Cada peso invertido tiene que disminuir el número de homicidios por 100,000 habitantes, o tiene que disminuir el número de asaltos o de robos. O sea, el indicador es rudísimo. ¿Estás seguro? No solamente estoy seguro, apuesto a que cada peso invertido en nuestros jóvenes en la actividad laboral, en la actividad cultural, en la actividad intelectual, en la educación, cosas que se dejaron de hacer en nuestro país, cada peso invertido va a ser un factor de disminución de la inseguridad del país. En esta conversación desafiante, déjame seguir. Tamaulipas es uno de los estados que tú has visitado más. Déjame decirte que en Tamaulipas hay empleo, y hay empleo bien pagado, y es un estado muy rico por su cercanía con Texas y por sus exportaciones. Y es uno de los territorios que traes perdido. Por más dinero que le metas a Sembrando Vidas y a jóvenes construyendo, en Tamaulipas esa no es la solución. ¿Qué vamos a hacer con Tamaulipas? Tenemos el caso de Guerrero. No me la voltees. Ahorita hablamos de Guerrero. Tamaulipas. Perdona, pero perdimos antes Tamaulipas que Guerrero en este país y no lo hemos recuperado. Tamaulipas es multifactorial también. Tamaulipas, por la gran frontera que tiene con Texas, con la gran actividad de comercio exterior que tiene con este país, nada más y nada menos de los 942,000 millones de pesos que genera el comercio exterior, un poco menos de 42,000 millones se generan nada más en Nuevo Laredo. Eso significa un enorme es riquísimo interés. Y tienes una enorme cantidad de violencia. Un enorme interés económico de los gobiernos locales, me refiero a los municipios, de la entidad federativa como tal, pero también, y como hablamos desde el principio, de algunos poderes fácticos del crimen organizado que por supuesto quieren una tajada de ese pastel y que lo han hecho ancestralmente. Yo preguntaría, y lo digo, ¿dónde están los anteriores gobernadores de Tamaulipas en este momento? En la cárcel. Por lo menos los últimos municipales en la cárcel. Por lo menos los últimos 3. Ahí estamos hablando de la descomposición política que ha generado el crimen organizado al grado de inmiscuirse, de tener narcoestados, narcogobiernos. El problema es el narco. Es el crimen organizado, porque no solamente es el narcotráfico. Yo creo que uno de los problemas más grandes de nuestro país es la extorsión. Pero te pregunto una cosa, esas empresas criminales tienen hoy pues interés en la cuenca de Burgos. Sin duda. Traen interés minero. Sin traen duda. Interés ganadero. Es decir, están metidos en la economía. En la industria aguacatera de Michoacán. Están involucrados en otras actividades ilícitas, no necesariamente del comercio formal. Siguen haciendo actividad ilícita, no solamente blanqueando el dinero a través de estas industrias formales.
son empresarios, son gente estudiada, son gente que se ha preparado, son gente que incluso puede tener acciones en la bolsa. ¿Te has metido a platicar con la gente en Tamaulipas? Lo hiciste también en Michoacán. Hiciste algo que a mí en su momento me generó entusiasmo, te lo dije. Sí. Que es bajar a terreno. O sea, el presidente dice lo que recorre el país, pero el presidente hay cosas que ya no le dicen. Ya no es el candidato, es el presidente. Tú te has metido a hablar con la gente. Y eso generó enojo. Muchísimo. Como que incluso te pidieron que te salieras de ahí, que te regresaras a tu oficina en el Palacio de Gobierno. A ver, explícame esto. Por un lado, recorres Tamaulipas, recorres Michoacán porque te parece necesario, y del otro lado eso genera mucho escozor. Lo decía hace un momento, es el hambre de Estado, el hambre del Estado mexicano que la gente lo dice todo el tiempo. Necesitan tener a su gobierno cerca y los gobiernos locales no lo están haciendo. Los municipios han abandonado a la población, algunas entidades federativas y en la figura de algunos gobernadores no han ido a estas regiones, yo no sé si por temor, por desconocimiento o simplemente por marginación. En Michoacán se enojó el gobernador de que anduvieras visitando municipios. Y curiosamente en Michoacán el secretario general de gobierno nos acompañó al evento. En ambos casos déjame decirte que a los dos gobernadores se les avisó, se les invitó, porque además fue una invitación que nos hicieron a nosotros los presidentes municipales y ante nuestra sorpresa de esa invitación de tener auditorios de más de 25,000 personas. Cuando se les estigmatizó por el pasado reciente de esas poblaciones como delincuentes y que nos habíamos juntado con delincuentes. Pactando con delincuentes, se te acusó. Imagínate que entonces estaríamos calificando a 25,000 o 40,000 que hubo después ahí mismo en la Huacana, 40,000 personas, ni yo mismo me lo creí, estaríamos hablando entonces de 40,000 delincuentes. No solamente es falso, bajo ninguna circunstancia nos sentaríamos a hablar con ningún delincuente. Y ese discurso precisamente es el que tenemos que desterrar de nuestro país. Tenemos que entrarle a esos temas también. Tenemos que darnos cuenta que esta población ya tienen otra generación que nació ahí, que ya nació estigmatizada y que podemos estar condenando a generaciones por haberlos estigmatizado en el pasado y en el presente. Había unos auditorios con 40,000 personas, te decían, pero había delincuentes ahí. Ah, no, bueno, hay delincuentes saliendo aquí del estudio. Sin duda pudo haber habido delincuentes, sin duda. ¿Sabes qué les dije a aquellos que me dijeron? Esas personas que estuvieron ahí en Tamaulipas tienen órdenes de aprehensión y aparecieron en las fotografías. Lo que yo les respondí eventualmente es, si los tienen ubicados, si saben quiénes son y tienen órdenes de aprehensión y son delitos del fuero común, ¿por qué no los han aprendido? A ver, ¿el poder local te dio un manazo y te dijo no te metas? ¿No queremos a la federación metida aquí? No fue así. ¿Qué pasó? ¿Por qué te representaron como si estuvieras excediendo límites? Yo creo que es un interés que ellos quisieron haber aprovechado. Quizá la visita que en su momento hicimos a estas regiones la hubieran querido tener ellos. Fue una gran oportunidad. No, pero ellos viven ahí a una hora de distancia, lo pudieron haber hecho. Cosa que no hicieron. ¿Has seguido con esas visitas? Hemos ido a otras regiones del país. ¿Qué otras regiones? A ver, ya dijimos, Michoacán, Huacana, Tamaulipas. ¿Qué más estás visitando? ¿Veracruz? Hemos visitado Veracruz, hemos visitado Sonora, hemos estado con los yaquis. También. Ibas a hablar de Guerrero y te parece. Guerrero también. Mi familia paterna es de Tierra Caliente, de Coyuca, de Catalán, de Altamirano, de Ayutla de los Libres, que es un poco más hacia la montaña. De toda esa zona compleja del país, conozco muy bien. Por eso es que no me era en lo absoluto ajeno la zona de Tierra Caliente, Michoacán. Es similar, de hecho, Guerrero perteneció al estado de Michoacán hasta el siglo antepasado. ¿Qué creo yo? Que el gobierno tiene que hacer eso, el gobierno federal tiene que acudir a estas zonas, tiene que acudir a estas zonas, porque no es lo mismo lo que se comenta a través de los representantes que puedan estar en estas entidades, a que lo vivas como funcionario federal y que esos vínculos que haces con esta gente, con esas poblaciones, los acerque a una posible solución de las demandas ancestrales que tiene esta gente. Ahora, ¿qué ha derivado de esas reuniones? O sea, me llamó la atención, llevaste a Michoacán a la cabeza de un organismo empresarial poco conocido, porque es importante, es el que representa a los exportadores manufactureros en este país. ¿Qué hace llevando a los exportadores a Michoacán? No de aguacate, sino de circuitos electrónicos. A ver,
¿Qué pactos, qué acuerdos, qué deriva tienen estas reuniones? Porque pues levantar 40,000 y no cerrar puede ser más peligroso que no levantar nadie, ¿eh? Fue muy interesante. Yo conocí a las empresas de Index, que es la industria de la exportación, que sí también impulsan la agroindustria. Los conocí cuando tuve la experiencia en aduanas. Es una industria extraordinaria. Son en su mayoría industriales que viven en las fronteras, incluso algunos fuera de nuestro país, que conocen muy bien la realidad de nuestro país. Curiosamente, en los estados más abandonados de nuestro país, no hay presencia de Index. Y esa fue mi petición hacia ellos. Dije, oye, ¿por qué no? Vamos a Chiapas, vamos a Guerrero, vente a Michoacán. Te invito a que conozcas la tierra caliente michoacana. ¿Surgió algo de ahí? Surgió algo muy bueno. Si bien es cierto que no como un programa de gobierno, porque no lo es, sí surgió la iniciativa por parte de las empresas de Index, y lo están haciendo y lo siguen haciendo en Tierra Caliente. Ahí fuimos a poner la primera piedra de una planta agroindustrial que lo va a patrocinar las empresas de Index, las empresas de la exportación, de la industria de la exportación, para tener una cadena de producción y distribución hasta Japón, de aguacate, de ajonjolí, de alfalfa, de melón, de limón, nada más en esa zona de Tierra Caliente de Michoacán. ¿Qué queremos? Demostrar que garantizando el desarrollo económico de esa zona, abandonada, estigmatizada, de las zonas, lo voy a decir tal cual, más calientes del país, donde nadie se quiere meter, apoyándoles, no solamente le cambias la vida a generaciones enteras, sino le cambias también el desarrollo económico a una zona. Déjame cerrar con una reflexión. Diera la impresión de que tú tienes muy claro qué debería ser gobernación y cómo recuperar la gobernación del país, pero no son políticas del gobierno nacional. ¿Todavía? El presidente tiene actividades que van muy de la mano de esto. Es decir, Sembrando Vida tiene que ver con todo lo que se hizo en Michoacán, lo que se pretende hacer en Tamaulipas y en otras partes del país. El emplear a los jóvenes construyendo el futuro, por supuesto que tiene que ver con todo esto. La propuesta que nosotros fuimos a hacer a Michoacán con las empresas de Index está ligado. No solamente resultó exitoso, ellos lo siguen haciendo de manera particular con la población. Es un trabajo de los empresarios con la población, lo siguen haciendo. Están muy entusiasmados y espero que lo sigan haciendo en otras partes del país. Es nada más y nada menos una de las fuentes del Producto Interno Bruto del país más importantes, los productos de exportación de nuestro país, el comercio exterior. Y yo creo que esa es parte de la gran solución. ¿Tú estás yendo a las reuniones todas las mañanas? Todas las mañanas nos levantamos a las 4 de la mañana, acompaño a la ministra Olga Sánchez Cordero, que es miembro del Gabinete de Seguridad, y vamos todas las mañanas al Gabinete de Seguridad. Desde hace 6 meses que estoy aquí en la Subsecretaría de Gobierno. Pues valdrá la pena seguir la pista. Yo tengo la impresión de que algunos de las reflexiones que tienes todavía no están en el corazón de la política nacional. Ruego porque te escuchen. Yo creo que los que creemos en la Cuarta Transformación, apasionados de la Cuarta Transformación, de lo que significa la Cuarta Transformación para nuestro país, tenemos que sacar adelante estos debates. No necesariamente, y el presidente lo ha dicho, tenemos que pedir alguna autorización para hacer alguna cosa cuando esta es justa y cuando es necesaria. Y tenemos libertad de expresión garantizada como servidores públicos, y eso no solamente se ha demostrado en mi postura que he expresado en diversas ocasiones, sino en mi actuar del día a día. Cierro con una última pregunta. ¿A los gobernadores cómo los sientes? Sobre todo a los de oposición, que todavía son mayoría. ¿Están jalando? ¿Hablan contigo? ¿Hablan con el presidente? Como dirían mis hijos, ¿están sacados de onda? Hay una gran participación con ellos. Hay una enorme y buena relación con la enorme mayoría de los gobernadores. No podría señalar a uno con el cual no hubiera una buena relación. Hay una relación de colaboración, incluso, por ejemplo, de colaboración hasta con los congresos locales, con cada uno de ellos, donde en 21 seguimos siendo mayoría, o que tienen mayoría por el partido Morena,
Hay una gran comunicación, por ejemplo, en la negociación que se tuvo en las últimas semanas para los presupuestos locales. Una enorme comunicación, es parte también de la gobernabilidad, donde cuando nos lo solicitan, nos involucramos a platicar entre las partes para que lleguen a mejores acuerdos. O sea, hay buen ánimo. Muy buen ánimo. No es un problema de falta de coordinación, como en otras ocasiones, que los gobernadores no están jalando. O sea, sientes que el Estado mexicano está cohesionando. Absolutamente de enorme colaboración. Hay unas mesas de gobernabilidad que se instauraron en la Secretaría de Gobernación, que eso también es inédito. Mesas de gobernabilidad con los presidentes de los congresos, de todos los congresos del país, con los presidentes de los tribunales, con los secretarios generales de gobierno. Nos reunimos una vez al mes con cada uno de estos entes y ha sido extraordinaria esa actividad porque los hemos vinculado con otros entes del gobierno federal, cosa que nunca había ocurrido. Y eso no solamente ha establecido todavía un mayor vínculo, sino para efectos de los gobernados, para efectos de la población, pues efectividad en lo que están requiriendo, insisto, de hace décadas. Hay temas que no se habían tocado, por ejemplo, el tema de los braceros, el tema de los electricistas, que no se ha terminado de liquidárseles, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ferrocarrileros. ¿Están surgiendo en estas reuniones? Están surgiendo de estas y otras más, pero son asuntos donde ya no estamos administrando crisis. Hablaba yo de las manifestaciones, se garantiza la libre expresión, pero ya no somos parte de la industria de la extorsión, donde iban a pedir dinero cada vez que se movilizaban, y si no se les daba un recurso, otra vez se movilizaban. Aquí se pueden movilizar las veces que sea necesario, pero estamos señalando que no se afecte a los derechos de terceros y que no vamos a administrar crisis, que vamos a resolver problemas de fondo. Olga Sánchez Cordero, tengo que irme, pero este es un tema que dejamos en el tintero. Hay quien en el gabinete, como se dice ahora, la sigue mujereando, es decir, desestimando, descartando por ser mujer. Ya pasó esa etapa. Ya, yo incluso te hice la broma en algún momento que le íbamos a regalar un bote de diamantina para que ella también le aventara diamantina rosa a algunos de sus colegas. ¿Dónde está Olga Sánchez Cordero al cierre del año? Hay una gran secretaria de Gobernación al frente de la Secretaría de Gobernación, más fuerte que nunca, más vitalizada que nunca, una mujer inteligente, y lo digo con todo respeto. Yo creo que en el gabinete entero no hay quien tenga la trayectoria profesional de honestidad, de respeto y de admiración pública como la ministra Olga Sánchez Cordero. ¿Lo saben los demás? Lo saben. Es no solamente evidente, es la secretaria de Gobernación, cabeza del gabinete después del presidente de la República. Yo creo que ella, como lo ha hecho, como lo sigue haciendo, y el ejemplo que nos da a los miembros de la Secretaría de Gobernación y al resto del gabinete, es como deberían el resto de seguir los pasos. Yo creo que hay ministra Olga Sánchez Cordero para gran rato, para el resto del sexenio, una mujer fuerte, una mujer amable, una mujer simpática, valiente, porque además es como un club de Toby. En la Secretaría de Gobernación frente a un club de Toby, pero lo ha hecho muy bien. Es una mujer valiente, pero primordialmente inteligente. Yo no solamente... goza de cabal respeto y respaldo de parte del presidente. Y él mismo lo ha dicho. No solamente la ve más joven, la ve más fuerte. En las reuniones de gabinete legal y ampliado, quien está al lado del presidente es la ministra Olga Sánchez Cordero. Quien toma la voz con el presidente es la ministra Olga Sánchez Cordero. Quien toma las decisiones en gobernación es la ministra Olga Sánchez Cordero. Y nosotros la respaldamos y vamos a seguir con ella hombro los que con andaban hombro. Saboreando esa silla, más vale que este 2020 Este 2020 y de aquí al 2024 que piensen en otra cosa. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. Muchas gracias a ti, por esta Ricardo. posibilidad. La octava es una mesa plural, donde todas las voces se escuchan y ojalá y la tuya esté con la frecuencia con la que nos has honrado el año pasado. Muchas gracias. Es un honor estar para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a corte. Voy a seguir, por cierto, hablando de temas de la Secretaría de Gobernación. Está Carla Quintero Osuna con nosotros, es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay una lista depurada de personas desaparecidas. ¿Cómo se construyó? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué puede implicar? No se vaya, volvemos en un momento. Buenas noches, soy Antonio Salas, el doctor Salas.